Hola chicos, chicas. Este video tiene como objetivo responder algunas de las consultas que me estuvieron haciendo. Entonces vamos a hacer un repaso por la guía. Recuerden que si no llegan hoy no se desesperen. La fecha era hasta hoy, pero pueden mandarlo mañana. Voy a estar subiendo las respuestas también cuando yo me pueda organizar, ¿sí? Así que por más que hayan sido 8 páginas, se habrán asustado un poco al principio. Vean que en realidad eran muchos gráficos y no era tanto lo que tenían que resolver, ¿sí? Bien, entonces, la primera actividad era revisión de ideas previas, un poco responder lo que uno se imagina del tema antes de adquirir los conocimientos, ¿sí? Entonces tenían que responder esta primera columna con lo que ustedes piensen, cómo piensen, no hay problema. Todo lo que escriban, dibujen, me sirve a mí para ver un poquitito lo que hay acá adentro. Y después, al final de la guía, recordar de volver a este cuadro y volver a completar para ver un poco la transformación que se dio, ¿sí? Si no hicieron esto todavía, detengan el video acá, hagan esto y después continúen con el video. Bien. Después comenzamos en la página 2 con la teoría, ¿sí? La fuerza es una magnitud vectorial. Ustedes en primer año en laboratorio vieron la diferencia entre magnitudes escalares, aquellas que con un número ya es suficiente para indicarla. Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? El tiempo, por ejemplo, del recreo, cuando estábamos en la escuela. El recreo duraba, por ejemplo, o 5 minutos o 10 minutos, pero no importa si era hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. No tenía sentido los elementos de las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son las que necesitan de los elementos de un vector para representarlo, porque no es completo decir la información solamente con el número. Por ejemplo, si yo digo aplico una fuerza, tengo que saber, aplico una fuerza para mover, por ejemplo, la mesa, el escritorio. Tengo que saber para dónde aplicar la fuerza para poder realmente desplazar el escritorio. Si yo la fuerza la hago vertical y hacia abajo, no voy a desplazar nunca el escritorio. Sí tengo que hacerla horizontal. Entonces eso vertical, horizontal, es lo que conocemos como la dirección de la fuerza. Y el sentido si es hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Se puede indicar de diferentes formas. Bien, toda esta primera parte tienen la teoría. ¿Cuáles son los efectos de la fuerza? Si bien la fuerza es invisible, en realidad yo no puedo ver una fuerza, me puedo dar cuenta dónde hay una fuerza por los efectos que produce. ¿Cuáles son los efectos? Acá está bastante claro en los diferentes ejemplos, son solamente dos efectos, ¿sí? O cambio en la velocidad, algo que se está moviendo, se frenó solo, hay una fuerza que lo frenó. Algo que está quieto se empieza a mover solo, imposible. Hay una fuerza, aunque me hagan trampa y no me lo muestren, hay una fuerza que pone en movimiento ese cuerpo. Entonces, cambio en movimiento es un efecto de la fuerza y el otro cambio de la forma, ¿sí? Si aplico una fuerza puede cambiar la forma del cuerpo, ¿sí? Sobre todo si son cuerpos elásticos. Bien, después a continuación tienen los tipos de fuerzas y entonces vamos a ver que hay dos grandes tipos de fuerzas. Fuerzas que son por contacto y otras fuerzas que son de acción a distancia y algunas ya las estuvimos trabajando en la primera parte del año, ¿sí? Fuerza por contacto tenemos la muscular, que es la primera que nosotros asociamos, la fuerza con la parte muscular solamente, pero hay fuerza elástica que no la hace la persona, la hacen los cuerpos elásticos. Hay fuerzas, por ejemplo, de rozamiento. Siempre que dos cuerpos estén en contacto, va a existir la fricción o el rozamiento entre ellos. A veces eso es positivo y a veces es negativo y conviene eliminarlo, ¿sí? Después hay diferentes ejemplos. La fuerza normal, que acá tienen explicado, cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, hay algo que lo está sosteniendo, si no se caería. Después la fuerza de empuje, que es la que más se equivocan después cuando se evalúan estas cosas, por el hecho de que lo asocian con empujar. Pero el nombre empuje en realidad se lo dio Arquímedes 5 siglos antes de Cristo a la fuerza y se refiere a la fuerza que hacen los fluidos o líquidos o gases para sostener a los cuerpos que están sumergidos en ellos. Es como muy similar a la fuerza normal, pero la fuerza normal para sostener la hacen los sólidos, en cambio la fuerza de empuje la hacen los líquidos o los gases. Después tenemos la fuerza de tensión,
que la realizan las cuerdas, hilos o alambres, y a diferencia de la fuerza elástica, acá la idea es que no se estire, que no se pueda estirar para que podamos hablar de fuerza de tensión. Y dentro de las fuerzas a distancia, bueno, la famosa atracción gravitatoria, después la interacción electromagnética, donde nosotros ya estuvimos trabajando con la electrostática y con el magnetismo, y adentro del núcleo de esos famosos átomos que nos persiguen, que están en todo, adentro del núcleo atómico aparecen las fuerzas nucleares, que son las fuerzas más intensas de todos, ¿sí? Precisamente en las bombas nucleares se utiliza esta fuerza, toda la energía que hay contenida en el núcleo atómico, ¿sí? Para mantener juntos a los protones, por ejemplo, que tienen cargas positivas, que naturalmente se repelen. Entonces, para mantener juntos a todas esas partículas del átomo es necesario una enorme fuerza, que por suerte tiene corto alcance, es decir, no atrae a todo, sino que actúa solamente en el interior del átomo. Si atraería todo con la fuerza, con la intensidad que tiene, todo el universo estaría en un solo punto, concentrado en un solo lugar. Cuando tengamos clase de consulta, por ahí podemos charlar un poquitito más sobre esto. Bien, y después lo que me preguntaron, bueno, las dos primeras eran teóricas, me preguntaron, por ejemplo, cómo darse cuenta de esto. ¿Cuáles de los siguientes vectores? Sabemos que los vectores son segmentos orientados, no son semirrectas, son segmentos, tienen un determinado módulo que puedo determinar o puedo medir. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengan el mismo módulo? Agarren la regla y mídanlos, porque el módulo es la medida que tiene. Entonces vayan poniendo, por ejemplo, 2,1, 2,5, 2. Los que tengan el mismo módulo son los que miden exactamente lo mismo. ¿Cuáles tienen la misma dirección de estos y cuáles tienen el mismo sentido? Para que tengan el mismo sentido, primero tienen que haber tenido la misma dirección, ¿sí? No quiero aclararlo tanto para que ustedes vean bien la diferencia, qué es la dirección y qué es el sentido, ¿sí? Lo podemos pensar en las calles también. Hay calles que tienen la misma dirección, pero tienen distintos sentidos. Vean y analícenlo bien. Y entendiendo, alguien me preguntó el 3 y el 4, entendiendo esto, esta pregunta, la 3, van a poder también resolver la 4, porque ustedes tienen que dibujar dos vectores en el A, dos vectores que tengan la misma dirección, pero distinto sentido y módulo. O sea, la misma dirección, distinto sentido y distinto módulo. Si entienden lo que son esos tres componentes, van a poder resolverlo. Y en el B tienen que dibujar que tengan distinta dirección, pero que tengan el mismo módulo. Analícenlo bien, vean la teoría. Bien, en la actividad 5 tienen que poner cuál es el cuerpo sobre el que actúa la fuerza, porque no es lo mismo analizar, por ejemplo, en una misma situación puedo analizar diferentes cosas, ¿sí? Acá les dice estirar una bandita elástica con la mano. Podría analizar qué fuerzas actúan sobre la bandita elástica o podría analizar qué fuerzas actúan sobre la mano. Acá claramente es como que estamos centrándonos en la bandita elástica. ¿Qué fuerzas actúan? Normalmente son más de una, pueden aparecer hasta 4 o 5 fuerzas. ¿Y cuál es el efecto que produce? Los efectos ya dijimos que son dos. Vuelvan a la teoría donde aparece explicado lo de los efectos. Después, una lámpara colgada, qué fuerzas actúan, dibujarlas, ya sabemos cómo se dibujan las fuerzas, cómo se deben dibujar. El 7 es teoría, ¿sí? En la nieve o en el barro se utilizan este tipo de cadenas. ¿Qué tiene que ver con eso con la fuerza de rozamiento? La respuesta es más cortita que la pregunta, ¿sí? Pero es para que entendamos esa importancia. Después, en el 8, hay una figura y tienen que analizar qué fuerzas actúan sobre la caja, marcarlas en el dibujo. Y si están actuando fuerzas, ¿por qué la caja está en equilibrio? Porque en este caso la caja está quieta. ¿Por qué está en equilibrio? Respondan, total después de eso yo lo voy a corregir, vamos a poder hacer la comparación, pero lo que necesito es ver si se fue entendiendo la teoría. Bien, en el 9, que algunos también me preguntaron, acá tienen la equivalencia entre kilogramo fuerza y newton. Esas son dos de las unidades que más utilizamos acá en Argentina
para medir la fuerza, ¿sí? También puede aparecer el gramo fuerza. Entonces, 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. Dando vuelta esta equivalencia puedo pasar de kilogramo fuerza a newton o, dándolo vuelta les decía, de newton a kilogramo fuerza. ¿Cómo paso de kilogramo fuerza a gramo fuerza? Con la escala como siempre veían, ¿sí? O recordamos que kilo significa 1000. 1 kilogramo fuerza son 1000 gramos fuerza. Varios me preguntaron eso, así que hago esa aclaración entonces. Y después lo que más me preguntaron tienen que ver con el archivo que aparecía ahí. Ustedes tienen que ingresar a ese link y les va a aparecer una presentación. Algunos se fueron abajo donde está escrita la presentación, pero no se entiende bien porque nos faltan los dibujos. Es como un resumen que se hizo, no sé por qué. Entonces, lo que tienen que ingresar es acá, ¿sí? A ver. Ingresan acá, tienen la presentación. Acá no anda de lo mejor por el hecho de que si ponemos play y se reproduce solamente es como que no llegamos a leer. Tenemos como que ir manejándolo un poco con estos botones, ¿sí? Pero les quería mostrar esas preguntas previas que ahí aparecen, es para que lo lean y lo analicen, vean si lo entienden, pero no... esperen que va como quiere. Paciencia. Acá ustedes tenían que hacer un clic arriba de la imagen, les había escrito, para que vayan apareciendo las explicaciones, ¿sí? Para que vaya apareciendo bien la situación. ¿Qué es un diagrama de fuerza? Una de las preguntas que le hacía, cómo se representa un diagrama de fuerzas. Y después solamente van a responder, a ver si acá se ve, solamente van a responder ustedes lo que yo les voy preguntando acá. En el C y el D hay capturas de pantallas de situaciones que están en esa página, ¿sí? Porque son importantes de analizar para que lo puedan ustedes entender, ¿sí? Pero esa es la idea. Vayan haciendo clic, eso es lo que yo tenía miedo que algunos no se den cuenta. Si lo iban manejando desde abajo, desde estos iconos, entonces por ahí no iban a poder ver toda la información, ¿sí? Entonces acá les explica qué consideraciones hay que tener para poder hacer ese diagrama, ¿sí? Solamente hay que dibujar las fuerzas que actúen sobre el cuerpo, no todas las otras. Hay que dibujarlas en el centro, ¿sí? Son varias consideraciones, son como 4 o 5 consideraciones en una de las preguntas que les hacía. Bien, se utiliza un sistema de coordenadas. Ustedes en matemática mucho no lo trabajaron esto, pero es muy conocido, el eje X y el eje Y, que tal vez en algún momento lo vieron. Bien, y ahí empiezan las situaciones para analizar, ¿sí? Yo lógicamente no puse todas porque si no me quedaba el trabajo más largo todavía, pero analicen ustedes bien la situación, ¿sí? Analicen las situaciones, que algunas se las va resolviendo directamente y las que me interesaban, ven cómo acá las fuerzas aparecen en diferentes lugares, pero en el diagrama se hace realmente así, estamos respetando las direcciones de cada fuerza. Este 2 es el que tenían entonces que responder. Un automóvil con velocidad constante. ¿Estamos? Construir el diagrama de las fuerzas que actúan sobre él. Y un poco ya lo va haciendo el diagrama. Aparece la fuerza motriz, que yo en la guía no se las mencioné, pero es la del motor. Y aparece la fuerza de roce, rozamiento o fricción, que es lo mismo. Y lo que tienen que responder son esas dos preguntas que aparecen ahí, ¿sí? Entonces, bueno, así van avanzando, por más que no les pregunte todo, ustedes avancen más o menos hasta la diapositiva 18, donde hay diferentes situaciones y los va a ayudar mucho a entender entonces este tema, ¿sí? No duden en escribir si necesitan ayuda y disculpen que hable tan rápido, pero bueno, lo pueden ir pausando. ¿Estamos? Hasta pronto.